El ingeniero civil Rodrigo Infante tuvo como misión en su primer trabajo testear el estado de las construcciones realizadas en adobes que llevan más de 100 años en las zonas agrícolas de nuestro país. Las propiedades de este ladrillo de tierra con mezcla de paja y secado al sol, según los datos que ellos manejan, lo han llevado incluso a ser considerado como el material óptimo para construcciones de casas en Alemania y otros países de Europa. En su oficina asentada en las cercanías de Melipilla, elaboró junto a un colega un mapa donde se encuentran algunas de estas viviendas que hoy, a pesar de los caprichos de la naturaleza, se mantienen en pie a pesar del paso de los años. Jorge Lascano, su jefe, compañero y amigo, le pasó las coordenadas para acceder a varias casas de adobes que existen aún en la zona, muchas de las cuales se encuentran en la actualidad sin moradores. Rodrigo tomó el jeep de la empresa y, teniendo como única compañía su máquina fotográfica, las emprendió rumbo al interior de Melipilla. Este joven, inexperto aún en su profesión, compensaba con mucha pasión lo que le faltaba de oficio. Pero este día estaba marcado con una cuota de fatalidad para Rodrigo, ya que el jeep, luego de una hora de recorrido, comenzó a dar muestras de fatiga y de pronto, sin explicación, se detuvo en medio de un paraje verde, pero desolado. Su teléfono no tenía señal, de modo que no tuvo otra posibilidad que abrir el motor para ver si algo podía hacer. Luego de un rápido sondeo, se frustró al comprobar que sus escasos conocimientos en mecánica le cobraban la factura. La tarde comenzó a despedirse y los cerros llenaron de sombra los bosques silvestres de la zona. De acuerdo a sus cálculos, no tenía más de una hora de luz y, ante la inminente situación de abandono en la que se encontraba, cerró su vehículo e intentó registrar el lugar, por si encontraba a alguien que pudiera brindarle ayuda. Sin darse cuenta, se distanció un par de kilómetros de su vehículo, hasta divisar en el horizonte de una loma una casa enclavada. Hasta allí dirigió sus pasos con celeridad. Quizás, si su única razón de fortuna que tuvo en ese instante fue comprobar que la linterna que cargaba tenía la suficiente batería como para llegar a su destino, ya que la oscuridad lo pilló en el trayecto. La casa en cuestión mostraba a la distancia las luces prendidas en su interior y el humo que emanaba de un tubo de escape en el techo de tejas le dieron a Rodrigo la certeza que el esfuerzo había valido la pena, ya que sin duda en esa casa había gente. Tras tocar 2 veces la puerta, apareció una mujer relativamente joven que no dejó de sorprenderse con su inesperada visita. Aún así, luego de los saludos de rigor, lo instó a pasar. Mientras éste bebía un café caliente al lado de una salamandra, se enteró que ella se llamaba Isabel y que esperaba, dentro de poco, a su esposo, quien trabajaba talando árboles para una empresa maderera. Él entendía bastante de mecánica, aclaró, y luego señaló que el camión lo deja en el camino, donde seguramente él quedó en pana.
Si bien Rodrigo sintió que este hombre podría ayudarlo en su vehículo, su tardanza atentaba para llegar a buena hora de regreso a su oficina. En ese caso, pensó, debería dirigirse directo a la residencial donde habita. Los minutos pasaban y el esposo de Isabel no daba señales de vida. Hasta la dueña de casa mostraba preocupación por la demora, argumentando que él nunca se atrasaba. El ingeniero estaba confundido. Seguramente, si el esposo de Isabel se encontraba en su casa con un desconocido, no tendría muy buena disposición para ayudarlo. Esas cavilaciones culminaron abruptamente con su manifiesto interés en abandonar la casa. Fue aquí donde Isabel, dadas las circunstancias, le ofreció literalmente hospedaje, añadiendo que se avecina una tormenta y que la casa más cercana se encuentra nada menos que a 3 kilómetros de distancia. Rodrigo entendió que no encontraría ayuda en ningún otro lugar. Ante tal escenario, evaluó la situación y agradeció el gesto de aquella mujer. Solo que el marido de esta no llegó en el tiempo esperado, y eran las 12 de la noche. Ella recordó que en la mañana, antes de salir, su esposo le había comentado que estaba de cumpleaños un compañero, y entonces supuso que ambos se pasaron a celebrar al restaurante del pueblo. Ante estos supuestos, Isabel compartió la cena con Rodrigo y le dejó a su esposo la comida servida en el comedor. Tuvo la precaución de taparla con una servilleta de género. Luego conminó a Rodrigo que se acostara en la pieza que ellos tienen habilitada precisamente para estos menesteres. Sin más palabras y agotado por el esfuerzo realizado, este joven ingeniero se fue a aquel dormitorio y se tendió en la cama, donde prontamente se quedó dormido con la ropa puesta. Fue la propia señora Isabel que lo cubrió con un chal y le cerró la puerta. El reposo de Rodrigo fue profundo y placentero, pero tuvo un desenlace dramático, por decirlo menos. Eran como las 3 de la mañana cuando unos gritos que provenían desde el comedor los despertaron abruptamente. Le costó algunos segundos a Rodrigo recuperar la conciencia y darse cuenta dónde se encontraba. De inmediato comprendió que la discusión era entre Isabel y su esposo, quien, a juzgar por la manera agresiva en que la trataba, estaba con unas copas de más. Tal como ella lo había pronosticado, se había desatado una tormenta de lluvia que en cierto modo morigeraba el elevado vozarrón del dueño de casa. El ingeniero abrió un poco la puerta y observó la ira de este hombre en contra de su mujer. Él, por su parte, estaba virtualmente acorralado. Desde luego, pensó que de aparecer en el comedor y de presentarse allí podría perjudicar aún más a Isabel, y seguramente este hombre borracho le daría otro sentido a su visita, hecho que desde luego empeoraría aún más las cosas. Entonces, como un virtual voyerista, observó nervioso y hasta embobado el diálogo áspero que estaba teniendo este matrimonio. Lo que él jamás imaginó era que este hombre ebrio de pronto sacara un cuchillo y sin aviso se lo enterrara en su estómago, dejando tendida y ensangrentada a su mujer
sin que él sintiera que pudiera haber hecho algo para socorrerla. Desde luego el miedo se apoderó de él, quien no entendía cómo podía haberse convertido en testigo ocular de un horrendo femicidio. Su acto criminal arrastró el cuerpo inerte de su mujer hasta la puerta de salida, donde se fundió con la oscuridad. Rodrigo cerró la puerta de su dormitorio, temiendo que aquel asesino se percatara de su presencia, y se quedó en silencio hasta que llegó el amanecer. En la certeza que ese hombre había huido de la casa, Rodrigo abandonó el lugar con premura. Caminó un largo trecho hasta encontrar su vehículo. Recordó que estaba en Pana y que su teléfono continuaba sin señal. Aún así, casi por inercia, se sentó frente al volante y puso la llave, con la intención vana de pretender que en el descanso la batería hubiese recobrado algo de carga. Su sorpresa fue mayúscula al darse cuenta que el jeep respondió a la primera como si nada le hubiese fallado. Ahí recordó que su máquina fotográfica se la había quedado en el dormitorio, pero que por razones obvias no tuvo la valentía ni el coraje para regresar a buscarla. Sin más, las emprendió a toda velocidad de regreso a su oficina. Al llegar a destino, citó a su colega, amigo y jefe, Jorge Lascano, en su oficina para comentarle todo lo sucedido. Por cierto, este lo escuchó con atención y propuso llamar de inmediato a Carabineros para acudir juntos al lugar. Así lo hicieron, y guiados por Rodrigo, luego de una hora de viaje, llegaron al mismo sitio donde quedó en Pana. Los dos policías venían preparados para una suerte de cacería, ya que según ellos, estos delitos tienen cierta ocurrencia en la zona, y siempre los protagonistas se dan a la fuga. Aunque de acuerdo a lo narrado por el ingeniero, el victimario, suponiendo que no fue visto, puede tener aún el descaro de continuar viviendo en la casa. Estos fueron parte de los diálogos que tuvieron todos mientras acudían a pie hasta aquel lugar en cuestión. A pocos metros de llegar, se prometieron guardar silencio y acercarse sigilosos para no ahuyentar al asesino. La maniobra policial fue perfecta. Ellos instaron a Jorge, el colega de Rodrigo, para que preguntara por la señora Isabel, a objeto de no levantar sospechas y distraerlo mientras ellos rodeaban la casa por atrás. Así se hizo, solo que nadie abrió la puerta, dando claras señales que en el interior de esa casa no existían moradores. Antes de aquello, Rodrigo constató visualmente que ese era el lugar donde él había pasado la noche y presenciado el crimen. Sin embargo, sus argumentos perdieron credibilidad y él mismo no dejó de sentirse sorprendido, ya que la casa daba claras muestras de haber estado abandonada por años. Telarañas dominaban los rincones. La salamandra estaba
mohosa, y gruesas capas de polvo cubrían el comedor, las sillas y el piso. Sin duda algo no calzaba para Rodrigo. Según él era la misma casa, pero a la vez reconocía que el lugar estaba abandonado y ante eso no podía menos que excusarse ante la policía y también ante su amigo, ya que claramente lo sucedido no tenía explicación lógica alguna. En ese preciso momento recordó que había dejado olvidada allí su cámara fotográfica. El espanto fue mayor al encontrarla sobre la misma cama. Solo que era el único objeto que no tenía el polvo que inundaba la casa. Tanto los carabineros como Jorge no pudieron menos que sorprenderse con el extraño hallazgo, ya que esa era una evidencia que a lo menos hablaba que Rodrigo había estado allí. Aún así, el relato de aquel supuesto crimen y las evidencias del mismo no aparecieron por ningún lado. Sinceramente, se tejió un mar de dudas en relación a los dichos de este joven ingeniero. El regreso a Melipilla se produjo en silencio. Acompañaron a los carabineros a su cuartel y ellos regresaron juntos a las oficinas de la empresa. Allí Jorge le bajó el perfil a su amigo Rodrigo y lo alentó a tomarse unos días de descanso, bajo la promesa de no comentar a nadie lo sucedido, dejando así la idea que aquello era tan fantasioso que de saberse seguramente perjudicaría su credibilidad futura y por sobre todo atentaba contra su continuidad laboral. Esa noche Rodrigo no durmió pensando en lo sucedido. Desde luego no tenía evidencias ni razonamientos lógicos para continuar expresando su experiencia como real. La conclusión a que llegó luego de llamar por teléfono a Santiago y hablar con un amigo que tiene estudios de parapsicología es que por alguna extraña razón él habría confundido los planos de la realidad, en consecuencia que todo aquello solo pudo haber sido generado en un estado de templanza onírica, vale decir, sueños o incluso meramente pesadillas. Si bien esta figura ordenaba su relato, en modo alguno representaba lo que él había vivido en aquella casa. Después de todo esto, se quedó callado y aprovechando que le dieron 3 días de descanso, tomó el jeep que aún estaba en su poder y decidió regresar a la cercanía de aquella casa. En ese trayecto estaba cuando el calor reinante lo hizo detenerse en una casa que encontró para pedir un vaso de agua. Un hombre anciano a la distancia se mecía en una silla mientras su joven nieta, quien salió a abrir, lo invitó a pasar. Esta le sirvió un vaso de agua con mote que de verdad lo refrescó y aprovechó la instancia para conversar con don René. Así se llamaba el abuelo. Rodrigo le preguntó si conocía a quien había vivido en la casa que quedaba en la loma. Este hombre se mostró interesado en hablar respecto a aquellos vecinos y no tardó en narrarle sobre sus moradores. A
Ahí vivía, señaló, un matrimonio joven que luego de 10 años de casado abandonó la casa con destino desconocido. Añadió que él era un hombre muy tosco y bueno para el trago, y que se llevó a su esposa porque, según él, la miraban demasiado en el pueblo. De verdad era muy celoso, confesó, y se lamentaba que a menudo él la golpeara. Fue aquí cuando Rodrigo, atrapado con su historia personal, decidió preguntarle por el nombre de aquella mujer, su esposa. Don René tardó unos segundos, puso en marcha su memoria y al cabo de aquello respondió con absoluta convicción: Isabel. Isabel, así se llamaba, continuó. Isabel, y era muy hermosa. Ante tal detalle de información, este joven ingeniero casi enmudeció. El anciano, para corroborar sus dichos, le dijo a su nieta que trajera del comedor la foto en que aparecía Isabel en una fiesta que se celebró para la cosecha de las sandías. Rodrigo aún no sacaba el habla cuando la joven dejó en las manos del anciano la foto que le había pedido. Don René la observó y apuntó con el dedo donde se encontraba aquella mujer. Isabel, dijo, está al lado de su esposo. Ella es. Rodrigo miró la imagen, un poco gastada por el tiempo, pero que le bastó para ver allí al matrimonio en cuestión. No pudo evitar el movimiento nervioso que experimentaban sus manos y que delataban que algo le acontecía luego de ver a esa pareja. Claramente en el pueblo nadie supo de su deceso, dijo el anciano. Todos, en alguna medida, le creyeron que había abandonado la zona por motivos personales. Rodrigo bebió el último sorbo de agua con mote y se despidió de don René y su nieta, agradeciendo la hospitalidad y con el compromiso de regresar si es que volvía a pasar algún día por ahí. Lo cierto es que, aprovechando que era de día, este joven tomó su vehículo y no dudó en dirigirse a aquella casa abandonada. Un miedo interior se apoderó de él, pero hizo gala de sus últimos suspiros de valentía para desentrañar el mar de dudas que le había dejado el relato revelador de aquel anciano. Estaba seguro que la experiencia que había tenido allí tenía algún sentido, o mejor dicho, una misión: buscar la verdad. Luego de dejar el jeep a la vera del camino, emprendió a pie rumbo a esa casa solitaria enclavada en la loma. Por supuesto, el panorama era desolador y el silencio aterrador. Ahí recordó que cuando supuestamente estuvo atendido por Isabel, ella se dirigió 2 veces con destino al pozo en busca de agua fresca. Si bien él se mantuvo en el interior de la casa,
En aquel momento la vio dirigirse al lado izquierdo y regresar luego con una palangana con agua. Rodrigo recorrió el lugar con su mirada y no vio el mencionado pozo por ningún lado. Entonces dio vueltas alrededor de la casa y se encontró justamente allí con lo que quedaba de ese pozo, que ahora estaba ciertamente inutilizado y seguramente seco. Al aproximarse al agujero de donde se extraía el agua, se percató que era muy profundo. Como aún se mantenía allí el cable, cuyo extremo estaba en las profundidades de ese antiguo pozo, casi por acto reflejo, comenzó a girar la manilla de fierro que enrollaba el cable. Al principio le costó, pero al aplicar el doble de fuerza, sintió que la fuerte lluvia la noche anterior había facilitado su afán, al sentir cómo éste se despegaba del lodo. Lo que ocurrió luego es la imagen que jamás este joven pudo borrar de su mente. A medida que daba vuelta en la manija y enrollaba el cable, fue percibiendo que seguramente el balde estaba lleno de barro, porque reconocía en cada maniobra cierto peso. Al salir a la luz el balde estaba vacío, pero debajo de él arrastraba los restos de un esqueleto humano. Sí, los restos de un esqueleto. De puro terror, soltó la manija y este cargamento regresó abruptamente al fondo del pozo. Rodrigo regresó a su oficina en Melipilla cuanto antes. Le contó todo lo vivido a su amigo Jorge, quien esta vez fue mucho más escéptico que la anterior y no dio crédito a su narración. Tuvo que apelar a su amistad y poner en juego incluso su trabajo para que Jorge tuviera la voluntad de acompañarlo, esta vez sin la compañía de carabineros. Al día siguiente, un día de lluvia intenso, ambos amigos fueron al lugar de los hechos. Al aproximarse a la casa, se fueron de inmediato al lugar donde se encontraba el pozo. Efectivamente, el cable estaba desenrollado. De manera que ambos comenzaron a mover la manija de fierro para recuperar aquel increíble cargamento, que según Rodrigo develaría que esa noche no solo se quedó a dormir, sino que fue testigo de algo más escalofriante aún. Sin duda, apenas apareció el balde de madera a la luz del día, dejó ver en su base un esqueleto humano, tal como lo había mencionado Rodrigo. Jorge quedó anonadado, ya que no cabía mayores dudas que esos huesos nunca habían sido descubiertos, y con ello se abría, por cierto, una interrogante que mostraría el misterio que siempre rondó en relación a Isabel y a su esposo. La posterior llegada de carabineros y los análisis que se practicaron para evidenciar cuál era el nombre de la víctima no hicieron más que corroborar lo que Rodrigo intuyó luego de conversar con don René en su casa, que el esposo de Isabel jamás la sacó de Melipilla, sino que luego que le dio muerte la lanzó a las profundidades de aquel pozo
en la certeza que allí nunca nadie se atrevería a bajar. Ese hombre mantuvo su secreto por más de 20 años. Y si bien la casa era propiedad de la familia, él nunca más regresó. En resumen, y a instancias del relato de Rodrigo, la policía fue en busca del esposo de Isabel, quien trabajaba en un campo no muy lejos del sitio del suceso. La agudeza policial y ese hombre atrapado por su conciencia confesó rápidamente todos los pormenores de su atroz crimen. Sin embargo, la justicia no pudo aplicar sobre él todo el rigor de la ley, ya que el femicidio en contra de Isabel había transcurrido hace 10 años. Y de acuerdo precisamente a la ley, el delito estaba prescrito. Esto significaba que el culpable debía, por tanto, ser dejado en libertad a pesar de su reconocimiento en el alevoso crimen que le quitó la vida a Isabel. El victimario heredó con el tiempo esa propiedad, pero su particular sentimiento de culpa le impidió que él volviera a esa casa por el resto de sus días. Solo meses después de aquel hallazgo, una máquina trilladora lo alcanzó en un descuido y lo accidentó de muerte. Por su parte, Rodrigo quedó choqueado con la experiencia y volvió a Santiago tras renunciar por razones personales a su trabajo en aquella empresa. Lo que todos ignoran es que esa casa ha sido puesta a la venta en varias ocasiones y todos los interesados terminan desistiendo, ya que aseguran que mientras están en su interior sienten un inexplicable viento gélido que recorre y atraviesa su cuerpo de pies a cabeza.